Hola, buenos días, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Feliz domingo, que pasen muy lindo hoy en familia, que puedan compartir, celebrar el Día del Señor. Y vamos a compartir hoy una reflexión a base del Evangelio, pero antes hablar un poquito sobre el tema de las parábolas, porque hoy leemos una parábola y el domingo que viene vamos a leer otra. Y bueno, un poquito para entender mejor el mensaje que quiere darnos el Señor, nos va a ayudar mucho comprender por qué Jesús habló en parábolas, qué significan y cuáles son esas ventajas que tienen las parábolas entonces. Lo primero que tenemos que tener presente es que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, que es en el que estamos hoy, el Evangelio del día, del domingo, es del capítulo 13. Y en el capítulo 13, el evangelista Mateo nos relata un cambio importante en Jesús. Es decir, hasta el final del 12, encontramos a un Jesús que predica en las sinagogas. Jesús va recorriendo las sinagogas de todo Israel. Ahí se encuentra con toda la gente humilde, sencilla, con el pueblo, digamos, y también a la par con la gente que es la clase dirigencial, ¿no? Los fariseos, los saduceos, los doctores, los escribas, etcétera. El clima va cambiando porque esta gente, la más formada, empieza a filtrar el mensaje de Jesús porque lo que él decía no les gustaba. Entonces ya empiezan a querer buscarle como el pelo en la leche y hacerle problemas. Entonces Jesús cambia la estrategia, deja las sinagogas y comienza a predicar al aire libre. Comienza a predicar en las calles, en las plazas, a la orilla del lago, como el Evangelio del día, eh, y empieza a hablar de otra manera. Elige otro método, el de las parábolas. Y llama mucho la atención esto, porque el que tiene algo para decir encuentra el modo y la oportunidad para decirlo. Y Jesús lo encontró. Jesús, por medio de las parábolas, en el capítulo 13 del Evangelista de Mateo, quiere explicarnos y contarnos qué es el reino. Y cuenta 7 parábolas. En esta explicación que hace, esa manera que él elige para contar, nos dice que el reino de los cielos no es más bien, no es tanto un lugar, sino más bien una nueva situación. Nos pasa hasta el día de hoy que nosotros seguimos pensando que el cielo es un lugar allá arriba en las estrellas, al lado de Dios, con las paredes de oro y la tierra de plata y las nubes de algodón y toda esa gilada que nos imaginamos que como idea para imaginar un lugar lindo sirve, pero no habla de una realidad que claramente, si leemos las parábolas, vamos a encontrar que Jesús está hablando de que el cielo es una nueva realidad, una nueva situación, ¿no? Nosotros vivimos una situación de pecado, de dolor, de angustia y sufrimiento. El reino de los cielos será una nueva situación, o sea, diferente a esto. El cielo es bueno, entonces esto es malo. El cielo será la vida en plenitud, de alegría, de paz, de felicidad, de amor. Y la definición de parábola es la siguiente. Es una narración breve, simbólica, de la cual se extrae una enseñanza moral o religiosa. Y tiene la característica de que es comprensible y fácil de recordar. Hoy nosotros leemos en el Evangelio la parábola del sembrador y esa la conocemos de siempre y nos acordamos porque es súper sencillo acordarnos, recordar el significado que quiere enseñarnos. Y ese es el motivo principal por qué Jesús habló en parábola, para que la gente sencilla a la cual él estaba predicando pudieran entenderlo de primera mano y sin muchas explicaciones y todo lo demás. Jesús, cuando predica por medio de las parábolas, elige ejemplos vivos tomados de la vida real, de las situaciones concretas de la gente vivía. Habla del sembrador en un lugar donde se siembra, habla de la parábola del Padre misericordioso que tiene los hijos que uno se va y uno se queda, cuando es una realidad común en la familia, que a veces los hijos se van. Habla de la higuera estéril, porque a muchos le ha pasado que plantaron una higuera o cualquier otra planta y nunca dio fruto y lo que significa eso. ¿Se dan cuenta? Él toma ejemplos de la vida real porque cuando la gente los va a escuchar, va a entender muy bien. Y de eso, de esa narración sencilla, simple, él va a sacar una enseñanza religiosa o una enseñanza moral que va a ayudarle a la gente a comprender qué es el reino de los cielos, cuál es esa nueva situación, ese nuevo estado de vida que Jesús está predicando.
¿Cuáles son las ventajas didácticas que nosotros podemos encontrar en el uso de las parábolas y que sin duda sirvieron a Jesús y por eso él las utilizó? Una parábola siempre hace concreta la realidad. No todo el mundo entiende ideas abstractas o conceptos metafísicos. Nosotros entendemos mejor cuando nos explican algo y podemos constatarlo con la realidad. Podemos usar cientos de conceptos, por ejemplo, para explicar la bondad. Pero la mejor manera de decir qué es la bondad es mostrar a una persona que hace el bien. Podemos hablar de belleza eh, y usar miles de conceptos, pero podemos decirle, mira, esto es hermoso, esto es bello. Entonces la persona va a entender claramente qué es el concepto de belleza o de bondad. La parábola ayuda a eso, porque nos lleva a la realidad, a lo concreto. Además, la parábola utiliza elementos, cosas que son parte de la vida concreta de la gente, de lo que usa cotidianamente, de lo que forma parte de lo ordinario de su vida. Y a base de eso saca una enseñanza. Por ejemplo, cuando habla de la parábola del que edifica la casa. Uno construyó sobre roca y otro construyó sobre arena. Cualquiera que construyó una casa o que vive una casa sabe que la arena no se puede construir porque es blanda y la roca sí. Entonces, desde ahí, vieron, de esa parábola él puede sacar una enseñanza. Entonces, eso también es muy importante, porque lo que forma parte de nuestros días, de nuestra vida, es decir, Jesús parte de lo conocido y de lo cotidiano de la vida para llegar a algo que es desconocido para nosotros. Por ejemplo, la del Padre Misericordioso nuevamente. Es común que a veces los hijos se vayan y se enojen. Pero Jesús quería enseñar, ¿no?, que un hijo se va y abandona a su padre y después vuelve arrepentido. Lo que quiere enseñar es que de eso que puede ocurrir en la vida y que ocurre en la vida normal de las personas, se puede aprender que Dios siempre va a recibirnos de brazos abiertos. Además tiene una virtud pedagógica que es única. Despierta interés en la gente, ¿no? En la Edad Media los grandes teólogos van a decir otra cosa que Jesús ya usó en su momento. Captatio benevolencia, es decir, captar la atención de la gente. La parábola despierta interés. Le despierta interés. La gente dice, wow, a ver qué me va a decir. Y ahí cuando, una vez que la gente se interesó, lo que le va a decir le va a llegar mucho más allá que cualquier otra cosa. Entonces, por eso Jesús usó mucho las parábolas, porque ya despertaba el interés, llamaba la atención. Entonces la gente, a ver qué dice, a ver qué va a hacer. Además, la parábola ayuda a las personas a encontrar la verdad, porque son simples, sencillas y directas. Entonces, la persona al escuchar ese relato, esa historia breve, se va a encontrar con la verdad. Por sí misma va a encontrar la verdad, no tanto porque al escuchar una parábola tiene que ir a buscar en un libro el significado de las palabras, que el gesto que describió, qué significa, etcétera. No, escucha y se va a encontrar con la verdad porque es muy simple y es muy directa. Y también pasa lo contrario, aquel que es perezoso, aquel que no quiere pensar, aquel que tiene prejuicios, al escuchar una parábola no va a encontrar la verdad. O sea, deja de lado también al prejuicioso, al que no le interesa, al que no quiere hurgar un poquito más en su interior, en su corazón. Entonces la parábola tiene esa virtud que va a dejar de lado a aquel que no le interesa. La parábola es hablada, es transmitida de boca en boca, no es tanto para ser leída, por lo tanto difícilmente, excepto en el Evangelio, que encontramos las parábolas escritas, en la vida del pueblo de Israel no había un libro de parábolas, era lo que se transmitía de padres a hijos, de abuelos a nietos, y que Jesús así utilizó, pero la gente se acordaba, porque al ser leída, sencilla, con una enseñanza, entonces, y como surgía de las cosas cotidianas de sus vidas, entonces, no sé, veían un trigo y decía, mira, si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, no da fruto. Ah, lo que tenemos que morir nosotros para que dé fruto la vida de Dios en nosotros, ¿no? Era hablada, compartida, no tanto leída y tampoco estudiada. Y por último, la parábola siempre nos deja una lección. No es para dar muchas enseñanzas, podemos descubrir de esa enseñanza otras más, pero siempre enseña una verdad. Por ejemplo, cuando Jesús dice la parábola del rico que tenía mucho y del pobre que no tenía nada, está enseñando que la vida es
acá hay que compartir, porque cuando se termina esta vida, por más que yo tenga riquezas, si no viví la vida en Dios, no voy a ir al cielo, ¿no? Entonces es una sola verdad, que de ahí uno puede de esa verdad desprender otras enseñanzas también, pero siempre transmite una verdad, una enseñanza concreta que se aplica a la vida propia de las personas que están escuchando o compartiendo esa parábola. El Evangelio de hoy nos habla de la parábola del sembrador que tiró la semilla y que varias no encontraron el terreno adecuado. La piedra, el camino duro, las espinas no permitían que crezca. Solo en el corazón fértil crece la palabra de Dios. Y esta parábola, ¿qué quiere enseñarnos? ¿No? Quiere enseñarnos que nosotros tenemos que tener un corazón abierto, fértil, para que llegue ahí la palabra. Que solo en ese corazón abierto, dócil a Dios, podrá crecer la palabra de Dios, que es palabra de salvación. Y solo si ella crece en nosotros, si la palabra de Dios penetra en nuestro ser, podremos dar frutos que nos lleven a participar de ese reino de los cielos que Jesús está queriendo predicar. Que el Señor los bendiga a todos.